El hexagrama de hoy es la paz, el 11. Lo tenemos justamente situado secuencialmente, como siempre empezamos las clases, ¿no? Entre el porte adecuado, que es la manera correcta de ir por el mundo, y el siguiente, el que sigue a este que llevamos hoy, pues es cuando ya se han agotado las fuerzas y decae. Y hay una desconexión. El 12, la desconexión, que también la desconexión tiene su otro aspecto positivo, porque cuando desconecta porque la relación de lo que está creciendo es vulgar, pero en fin, tomémonos en la sección de que está entre el porte adecuado y cuando el porte ha devenido en decadencia. Y en medio tenemos a la paz, el equilibrio de energía. El equilibrio de energía en su interior tiene el hexagrama número 54. Daos cuenta de ir captando los matices e ir introyectándolos. Dentro de la paz está el corazón, el ser natural. El ser natural con sus apetencias biológicas y naturales, ¿no? Pero que como vivimos en un mundo, el ser humano, en un mundo que debe regir la ética, en función de ello, podemos acceder a un mundo, podemos tener la pretensión de acceder al mundo de la paz, siempre que tengamos la capacidad de subordinar lo instintivo del corazón que pide siempre su ración. El ser biológico siempre pide su ración y no le importa si es pertinente o no es pertinente. Sin embargo, el ser racional le dice, no, ahora mismo no es momento de esto. Es cuestión de que por la eternidad del fin, como dicen, perdón, como dice el campo de expresión tradicional, que por la eternidad del fin se reconoce lo perecedero. Y en función de eso perecedero, pues el ser humano somete sus propias inclinaciones naturales y sus apetencias al orden establecido por el bien de la colectividad humana, que es un nivel más elevado que el meramente animal. Bien, pues aquí tenemos hoy un hexagrama con un equilibrio perfecto. Hoy estamos en el mes de abril. En el mes pasado, en marzo, tuvimos como regente general en el campo de la evolución cósmica a la paz. En este tenemos ya con un elemento yang más, ya es el 34, el poder de lo grande. El poder de lo grande, cuanto más fuerza se tiene, más cuidado y con mayor delicadeza debe uno dirigirse al mundo. Pero bien, retrotrayéndonos al hexagrama en el que estamos ahora, el equilibrio es perfecto. Tenemos abajo la energía del cielo de forma ascendente y tenemos arriba la energía de la tierra de manera descendente. De manera que el encuentro es un encuentro de interacciones entre el yang que asciende y el yin que desciende. La tradición lo describe como el desposorio entre esa manera legendaria y mítica y poética de describirlo, al yang como el gran yang que viene al encuentro del yin y el gran yin que viene al encuentro del yang, y en función de la interacción entre ambos, pues hay un establecimiento de la paz que se extiende a todo el orden humano. En ese sentido hay una sentencia muy breve, pero muy definitoria, que me voy a permitir leer. Es muy breve y lo tiene así sintetizado la tradición, y dice: el soberano, deduce la tradición de este encuentro magnánimo entre el cielo y la tierra, que el soberano asiste al pueblo, complementando con ello el curso de cielo y tierra. Daos cuenta de la importancia del ser político que ya hablaba Aristóteles, bueno, y que antes que Aristóteles, ya desde que está el hombre sobre la tierra,
es un ser colectivo, es un ser llamado a la colectividad, lo que nos convierte en hijos del cielo y de la tierra y, por supuesto, como hermanos. Lo cual no quiere decir que seáis estúpidamente bucólicos. Muchas veces este concepto de la familiaridad tiende, por desvirtuación de un exceso de uso pueril, a confundir en un sentimentalismo que para nada, ¿no? Es decir, nuestro padre puede ser un canalla, nuestra madre también y nuestros hermanos también. De manera que, ojo, sí, hermanos, pero no bobos, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? El equilibrio, de hecho, la paz no consiste en abrirse a todos por igual. Es el fomento del bien con lo cual el soberano asiste al pueblo, fomentando lo bueno, no lo bueno y lo malo. Entonces, el hexagrama número 11 tiene esa, como respuesta oracular, tiene esa exigencia fundamental para nosotros, ¿no? Tenemos el hexagrama número 11 como respuesta oracular y la exigencia es que para asistir al pueblo, para asistir al proyecto acerca del cual hemos consultado, debemos producir el esfuerzo de extender la paz en su mayor extensión posible, propiciando lo bueno y dejando que lo malo, eliminando lo malo. Fundamentalmente está la respuesta, una respuesta de carácter positivo, pero que no significa necesariamente, yo siempre me ocupo de decir, y espero no confundir, y con esto... Bueno, nada, bienvenido como siempre, ¿no? El hexagrama de hoy es el porte, manera adecuada de... Un momentillo. Es que me está resonando... Indicado y secuencial entre... Perdonad un momento, la tecnología me está traicionando. Bien, espero que me perdonéis los ecos. Bueno, bien. Otro inciso. Bueno, vamos a fomentar el... Trataré de aprovechar esta incidencia de manera didáctica. El sillón hacía ruido e Inmaculada se ha ido a cambiarlo. Mientras ella se ha ido a cambiarlo, he quedado desasistido y habéis oído ese eco mío absolutamente innecesario. Bien, volvemos. Permitir o propiciar que lo débil, que lo vil desaparezca y que vaya incrementándose la energía de carácter interactivo y positivo. Este es el prototipo del hexagrama de hoy. De manera que, si lo tenéis, lo que iba a decir antes es que yo siempre solía poner el ejemplo de que muchas veces siente uno que la paz es la paz de los cementerios. La paz no es la paz de los cementerios. La paz requiere un estado de tensión permanente y de tensión útil, como se habla hoy de, ay, ¿cómo se llama esto? Bien, bueno. Hay estrés, hay determinados tipos de estrés, un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo es un estrés desgastante y el estrés, o mal llamado estrés positivo, es aquel que permite que no todo cuele y que no todo valga, sino que hay un estado de tensión necesario para poder mantener el equilibrio permanente. Cualquiera que va conduciendo, cualquiera que va montando, cualquiera que está en una actividad productiva tiene necesariamente que tener un estado de tensión equilibrada. Esto sería la representación de la paz y no el sueño de la quietud y de lo inerte. Bien, vamos ahora a esbozar la base de las líneas mutantes una a una. La primera línea, entramos en la estructura, en la paz, estamos en la estructura de la paz, pero al mismo tiempo estamos en una base inicial. Base inicial. Bien, dice el texto tradicional, cada cual a su manera
las empresas traen ventura, cada cual a su manera. Pero esta mutación nos lleva al hexagrama número 46. El hexagrama número 46 es una de las 3 modalidades de progreso tipificada dentro de la secuencia de los 64 hexagramas. Es aquella que está representada por el crecimiento de un árbol en medio de un huerto. No es en lo alto de una montaña, ni tampoco es en la expansión inmediata que tiene el sol en un solo día, que lo mismo ilumina en el oriente que en el occidente. Bien, el 46 es el progreso gradual en función del propio esfuerzo de la planta, el germen vegetal, abriéndose paso a través de las dificultades que la propia tierra le da, también le sirve de alimento, y siempre con una orientación precisa. El germen vegetal se mueve siempre hacia el sol, porque el sol significa la claridad y significa la vida. De manera que hacia allí se dirige. Es un esfuerzo que va tanteando el terreno y va modificándose como Sun tiene la capacidad de la razón de ir modificando. Encuentro un obstáculo, me muevo ligeramente hacia la izquierda o a la derecha, pero siempre en función de buscar la luz, de buscar la claridad, de buscar la vida. El 46, progreso gradual, pero necesita de un modelo. Tenemos que hemos hecho una consulta, nos ha salido la primera línea de la paz. El oráculo nos dice, cada cual a su manera, pero el complementario nos dice, pero es necesario tener de necesidad, perdonad la redundancia, porque es que es una variante al leitmotiv que atraviesa los 64 hexagramas, en la que mediante la locución es propicio ver al gran hombre, nos está exhortando en todo momento a comportarnos para ser dignos del seguimiento de I Ching. Exige lo mejor de nosotros en cualquier momento. Aquí hay una variante con una peculiaridad que dice, es preciso ver al gran hombre. No solo es propicio, aquí es necesario. Es necesario que esta primera línea, a la que lo trascendente le dice, venga, a tu manera puedes emprender, pero es necesario que tengas un modelo que te sirva de patrón para que todo el empuje, toda tu energía sea conforme a esa capacidad de vida y de justicia. Siempre en ese sentido, de manera que conforme a un patrón. La primera línea nos habla de ese modo. Cuando es la segunda línea la que obtenemos como respuesta oracular, está más centrada, obviamente, con esto estoy aludiendo y tratando de repercutir en vuestra memoria al orden de la estructura. La segunda línea, central del trigrama interior, está un poquito mejor espetada, pero daos cuenta de que todavía estamos en el principio, ¿no? Y te dice, es propicio tener un objetivo a largo alcance, ¿de acuerdo? Es decir, no es una cuestión de inmediato. Cuando nos habla de poner un objetivo a largo alcance para trabajar, implica tiempo naturalmente, y implica tiempo en nuestro esfuerzo, en nuestros días. Y ahora, continúa la expresión del oráculo. Debes andar resueltamente a por ese objetivo, pero debes tener capacidad para aguantar pues, las impertinencias con las que te vas a encontrar en el desarrollo, en la prosecución de ese objetivo te vas a encontrar con elementos impertinentes. El texto tradicional dice, es propicio saber aguantar al vulgar. Va a haber gente que en relación al proyecto acerca del cual acabas de preguntar, pues te va a decir, pero eso es una locura, ¿cómo te vas a ver? Venga, hombre, distráete. Es decir, vas a encontrar con eso. Tú debes ser perseverante con ese tipo de vulgaridades y de intromisiones que te vas a encontrar.
Pero también te dice el texto tradicional que no te debes dejar inclinar por las opiniones de los amigos, ni a izquierda ni a derecha. Es decir, tú sitúa tu objetivo en alto, que te va a costar un trabajo, va a implicar un tiempo y un esfuerzo, vas a tener que aguantar al vulgar, no te vas a dejar persuadir el inclinarte a izquierda ni a derecha, y todavía tiene más exigencia, porque el complementario, cuando se mueve esta línea, es el hexagrama número 36, que es el oscurecimiento de la luz. Es decir, vas a tener una larga travesía en la que necesariamente vas a tener que tener muy claro tu objetivo, vas a tener que saber aguantar las vulgaridades de todo camino humano, ¿no? Las dificultades de uno y otro tipo. Vas a tener que saber no inclinarte por lo que te diga tu primo, porque te diga tu otro socio. Y encima vas a tener que saber trabajar sin hacer brillar tu luz, anonimado en la oscuridad, sumido en el trabajo. Bien, esa es la base de trabajo para la segunda línea. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la tercera, pues ya dice el texto clásico, y si no lo cito literalmente, disculparme, porque estoy hablando de memoria, y espero no traicionarlo en absoluto, dice que no hay ningún llano al que no siga ningún declive. Esto lo entendemos todos, ¿no? Nosotros tenemos un dicho muy común que dice, no, todo el monte es orégano. Bien, pues aquí hay, esta línea es una advertencia. No quiere decir que inmediatamente vayas a entrar en declive respecto de lo que pretendes, pero que sí va a haber un momento de declive. Es decir, ahora mismo no estás en el declive, ahora mismo estás en el llano. De hecho, el texto tradicional enfatiza que aproveches el tiempo que todavía tienes, porque vas en llano, pero te da una advertencia. No hay ningún llano al que no siga ningún declive. Cuando esta mutación se produce, nos lleva al hexagrama número 19. El hexagrama número 19, en el aspecto prismático que siempre nos conviene retraer de los complementarios para alumbrar más ampliamente el dictamen de la línea, es el siguiente. Acercamiento para analizar en proximidad y con previsión. Acercarse a analizar un asunto. Tú eres un inspector que vas a analizar esta situación, concretamente la línea que te está diciendo. Estás en un llano, pero hay un declive. Entonces, la parte de previsión, es decir, el analizar ahora, pormenorizadamente y con una proyección para evitar que ese declive llegue de manera brusca y te cueste la vida o te cueste tu honorabilidad, tu dignidad o te cueste la bancarrota, pues si lo analizas ahora mismo, la situación en la que estás y la proyectas para el desgaste de lo venidero, podrás hacer, quizás incluso podrás prever, porque, por ejemplo, en el ámbito de la naturaleza, como indica el hexagrama número 19, el 19 significa la época preprimaveral, es decir, cuando la energía yang está ascendiendo. Pero en su aspecto preventivo dice, oye, pero dentro de 6 meses el ciclo se invierte en el octavo mes, en septiembre, el sol ya no está entrando, sino que se está alejando. Eso en el ámbito de la naturaleza es inapelable. Pero en el ámbito de lo humano, que es el consejo oracular, la inspección en lo inmediato con previsión, puede uno prevenir la posible decadencia de los meses en que el negocio no funciona o en que el ánimo se afloja y no vas a estar con la misma disposición que ahora
que tienes el enamoramiento del asunto o del emprendimiento, pues haciéndote mariposas en el estómago. ¿Vale? Puedes prevenirlo. Esa sería la base tercera, la tercera línea de mutación. Con la cuarta línea de mutación ya estamos en la estructura superior del hexagrama. Hay un salto cualitativo. Y aquí, daos cuenta que ya con la cuarta línea de mutación, cuando muda la cuarta línea, lo que vamos es a producir un incremento de la energía. Porque os recuerdo, el hexagrama en el que estamos trabajando tiene 3 líneas yang consecutivas entrando hacia arriba la energía ascendente del cielo. Cuando muta la cuarta línea, lo que vamos a producir es un incremento de la energía. Es decir, vamos a producir el hexagrama número 34, el poder de lo grande. Pero ¿cómo lo vamos a producir? Pues lo vamos a producir como nos dice la línea tercera, condescendiendo sin jactancia. Es decir, condescendiendo bonanciblemente, amistosamente, condescendiendo. Vamos a incrementar nuestro poder, siendo más empáticos con nuestros compañeros, con nuestros dependientes, con nuestros animales. Nos vamos a ganar su simpatía porque hemos condescendido con nuestra grandeza y por tanto nos sentimos incrementados. Nos van a responder con mayor énfasis porque hemos dado parte nuestra. Bien, esa sería la base de respuesta para la cuarta línea en mutación. La quinta línea, cuando es la quinta, dice, hay una sección muy importante. Creo recordar, y espero no confundiros, que esta línea tiene que ver con un matrimonio en la China tradicional de carácter. Perdonad un momentito, voy a mirarlo para no errar en este tipo de detalles que veo importante. Sí, el soberano Y dice, concede a su hija en matrimonio. Esto trae bendición y elevada aventura. El soberano Y, al conceder a la hija en matrimonio, la tiene que conceder en unas condiciones, pues ligeramente o no tan ligeramente. Desde luego en unas condiciones inferiores a las de él. Es decir, un soberano o un rey no casa, cuando casa a su hija dentro del reino, no la casa con otro rey porque el rey es él. Por tanto, hay un descendimiento. Hay una excepción, una cierta excepción, pero una excepción que puede ser gratificadora de cara al futuro, porque cuando una regencia, cuando una estirpe está en un momento de declive o en un momento de delicada inflexión hacia abajo, cuando emparenta con una casa en principio más pobre, pero vitalmente con una enjundia de futuro y una promesa de futuro mayor, pues de momento va a padecer o va a sufrir una cierta carencia de tipo formal en el medio, ¿no? Mi casa no era tan grande, mi casa nueva no es tan grande como cuando vivía con mi padre en la corte, pero en el futuro se va a robustecer por una familia fuerte que está tomando auge. Cuando muta esa línea nos lleva al 5, que también nos está indicando, mira, haces una excepción, tú como soberano tomas una decisión que en principio no sería como lo soñado, no es creciente, sino que es aparentemente decreciente, pero es estratégicamente prometedora. Y después de ese compromiso, pues ahora espera. Es decir, toma la iniciativa, cede hacia abajo y espera. Esa sería la respuesta de la quinta línea. Y por último, cuando la respuesta la hemos obtenido con la mutación en la sexta línea,
Pues como ya nos anunciaba la tercera, sabéis de cierta correlación de parentesco entre las líneas, entre el trigrama inferior, primera línea con cuarta, segunda con quinta y tercera con sexta. Si en la tercera, ¿os recordáis que ya se nos anunciaba que no hay ningún llano al que no siga un declive? Pues en la sexta es que ya llega el declive definitivo del asunto. Es decir, el ciclo se ha consumado. No tiene de ahí que diga que no tiene sentido que uno quiera oponerse a la decadencia. Esto es que, por ejemplo, Mónica nos estaba hablando de Ávila, ¿no? Ávila es una ciudad amurallada preciosa. Pero cuando las murallas de una ciudad se levantan, pues son el orgullo de esa ciudad. Pero cuando pasan miles de años o cientos de años, las murallas, que en principio eran la gloria de la ciudad, empiezan a desmoronarse. Y no tiene sentido que un ciudadano, un provinciano, vaya debajo de las murallas a sostener que se caigan los muros o los paños de la alcazaba. Inevitablemente se van a caer. Por tanto, es una advertencia oracular que, aunque parezca de carácter negativo, mira, no luche contra esta ciclicidad que ya ha consumado su tiempo, y lo que tienes que hacer es irte a tomar lección en el hexagrama complementario, que es el 26, que es al que llamo coloquialmente la universidad de la vida, y que de manera primaria tiene la capacidad de intercambiar nuestra energía bruta por un conocimiento, es decir, nos faculta, la universidad de la vida nos faculta por medio de la instrucción, para lo que sea, de zapatero, de ingeniero, cambiamos nuestra energía bruta por un conocimiento que nos va a ser útil para nuestro mantenimiento y útil en la colectividad. Eso en primera instancia, pero también tiene una función de reciclaje. Hablamos de una muralla que se cae, de un ciclo acerca del cual nosotros hemos consultado y que inevitablemente aquello se nos va a caer encima, y ya nos habla el oráculo de manera trascendente y fidedigna y muy extremadamente fiable, de que no luchemos contra aquello que se nos viene a caer encima, que lo que tendremos que hacer es tratar de usar aquellas piedras de la muralla pues para hacer un reciclaje de un nuevo producto, o llevar nuestras energías, aquellas energías que hemos empleado antes en la construcción de esto, de aquello que ahora se acaba, pues envolverla a meter en una facultación para un nuevo proceso de reciclamiento de uno mismo o de aquello a lo que haya referido la consulta. Bien, pues estas son las 6 líneas básicas del oráculo 1.1. La modalidad del curso presente es la combinación de 2 líneas mutantes. Por tanto, empezamos con la primera y segunda línea. Cuando la primera línea nos habla de que a nuestra manera, pero que debemos tener un modelo que nos sirva de guía, tenemos que unir el segundo, que dice ponte una meta a medio o largo plazo, labora para ella incansablemente, soporta las dificultades que por medios vulgares te van a salir al encuentro, sé impermeable a la opinión de los amiguetes que te quieran inclinar tu proyecto hacia la derecha o hacia la izquierda, y labora sin querer recibir tu brillantez en la oscuridad. Y con esto, con la unión de ambos elementos, el patrón y estas directrices procura equilibrar los extremos, que es el complementario total que viene de la mutación de estas 2 líneas. Cuando mutan la primera y segunda línea de la paz, el hexagrama que se produce es el equilibrio perfecto de la balanza de la justicia universal, que todo tenga su debida proporción,
que lo que está muy lleno lo vacíe y lo que está muy vacío procura rellenarlo. De manera que equilibrar. Significa también en términos éticos y en términos comportamentales modestia y equilibrio. Esto respondería a esta respuesta oracular con la primera y segunda línea de mutación del hexagrama número 1. Cuando la mutación la tenemos en la primera y tercera línea, pues no solo tenemos ya la advertencia con la primera de que debemos tener, bien, emprende a tu manera, pero márcate un patrón que te sirva de guía necesariamente. Y luego estate advertido de que ahora mismo tienes cancha para marchar por una llanura, pero que no hay ningún llano al que no siga un declive y por tanto sé previsor, estate sobre el trabajo, pero no solo sobre el trabajo en la inmediación, sino también con larga visión de previsión. Y con ambas líneas, disciplínate conforme a necesidad, que es el complementario que resulta de la mutación de la primera y tercera línea, el ejército. El ejército, como el sistema inmunológico, que le sirve de patrón en lo biológico, nunca actúan arbitrariamente, o no debieran actuar nunca arbitrariamente. Siempre actúan en relación a la necesidad puntual que se está sufriendo, porque el ejército significa un estado de crisis, lo mismo que el sistema inmunológico, solo se mueven cuando hay una agresión del ejército igual. Pues resumiendo y desdramatizando, el ejército significa un estado de crisis en el que uno debe afinar para aclarar cuál es la necesidad fundamental, con qué medios dispone uno para afrontar esa necesidad, deberá tener en cuenta ambas líneas, y establecer un orden estratégico y disciplinarse conforme a necesidad estratégicamente. Bien, pues con eso habremos encauzado nuestro comportamiento en relación a la consulta que acabamos de hacer. Cuando las mutaciones se producen en la primera y la cuarta línea, primera del primer trigrama, primera del trigrama superior, salto cualitativo, la primera ya la hemos visto en varias ocasiones, a tu manera, pero conforme a un modelo de necesidad, y la cuarta, oye, eres grande y estás bien, estás muy provisto de energía y de facultades. Condesciende con sencillez y crecerás. Condesciende con sencillez y crecerás. Cuando creces, cuando te haces más fuerte de lo que ya eres, también hay una advertencia que va indisolublemente unida al dictamen tradicional. Si eres más fuerte, debes ser también más fuerte, por permitirme la expresión, en la atención a cómo empleas tu fuerza. Porque si coges a un bebé o coges algo delicado y tienes unas manos que son unas pinzas de acero, pues deberás ser especialmente delicado a la hora de coger algo. Bien, pues con entretener un prototipo, entre saber condescender, tenemos unos logros importantes. ¿Cuál es el complementario total y qué nos quiere decir? Bien, pues el complementario de estas dos líneas es el hexagrama número 32, que es el prototipo de la duración y que en el ámbito de la humanidad está representado por un arquetipo que, aunque ahora lo rompamos con gran facilidad, es el matrimonio, que en principio y a priori e idealmente todos lo concebimos como para que nos dure toda la vida. Pues bien, el prototipo ideal sigue siendo de ese modo. La duración, el 32, darle duración al carácter en
las variantes en las directrices que ya hemos establecido previamente, que son el tener un modelo de prototipo al que seguir, el saber condescender para incrementar la energía, el saber que cuando tenemos más energía debemos ser más conscientes del empleo de esta energía para no pisar camino que no se corresponda con el orden divino y darle duración a este comportamiento para que nuestro proyecto sea durable. Bien, con esto tenemos la primera y cuarta línea en mutación. Cuando en la siguiente consulta la respuesta oracular nos muta en la primera y la quinta, pues volvemos, ya la primera la tenemos muy repetida, ¿no? Es decir, a tu manera, con un patrón ideal hacia el cual seguir necesariamente. Y la quinta, que nos pide una sesión que puede resultar un poco peliaguda en el ámbito de la cultura en la que vivimos, en que todo lo que queremos es siempre, yo lo que quiero es mejorar, mejorar. Pero muchas veces ignoramos por nuestra mentalidad inmersa en la vulgaridad que el mejorar muchas veces requiere un pequeño sacrificio, una bajada de escalón y un saber esperar para que el fruto del año que viene sea mejor. Bien, pues la quinta línea nos está diciendo, sabe tomar esta decisión, sabe ceder de tu parte y sabe esperar y mantente en principio, cuando mutan las dos líneas, en el ámbito de lo común, que es el 48, el pozo. El pozo contiene los elementos básicos. Del pozo de lo que se puede extraer es agua. Es decir, del pozo no vas a extraer un bocadillo de lo que quieras, de lo que te guste, no. Ni vas a tener un guiso especialmente complejo, no. No vas a obtener ninguna de esas dos cosas, pero vas a subsanar la necesidad inmediatamente básica y más fundamental, el agua. Porque el agua sirve para ti, el bocadillo no sirve para las plantas y no sirve para los animales, que hay algunos animales. Pero el agua es básica y fundamental, imprescindible. ¿Con qué alude el 48? Pues, ¿qué alusión, qué carácter prismático debemos hacer prevalecer en función de las líneas entre las cuales hemos mutado para nuestra pregunta? Pues si la primera nos ha dicho que debemos tener un prototipo al que seguir siempre hacia arriba, la quinta nos ha dicho que debemos saber ceder y esperar, pues el 48 nos dice que nos conformemos con lo elemental, que no le pidamos peras al olmo, que debemos no ser excesivamente exigentes en principio, sino mantenernos con lo común del pueblo, no con excesivas sofisticaciones en el orden de lo que sea, ya sea en el orden de lo material, en el orden de lo espiritual o en el orden de lo intelectual. Mantente con la pitanza de lo común, con lo que se lleva en el orden comunal. Bien, eso para la primera y quinta. Cuando es la primera y sexta, pues inevitablemente tenemos principio y fin. Que en el principio, pues nos había dicho, a tu manera puedes emprender y tengo un modelo. Y la sexta nos dice, bien, aquí ya se ha agotado el ciclo del modelo y de tu emprendimiento. Ahora ya no te opongas a que aquellas condiciones reviertan, como todo en la vida. Todo tiene su principio y su fin. Pues eso es lo que te acontece ahora, que aquel principio tuvo su objetivo y que ese objetivo se ha cumplido, ahora se te derrumban las expectativas y como complementario total lo que tienes es el hexagrama número 18. Ojo, el hexagrama número 18 dice, su enunciado es el trabajo en lo echado a perder,
El aspecto negativo del trabajo en lo echado a perder, obviamente, redundando después que ya se ha hundido el asunto. El aspecto positivo, pues, es que está en el momento adecuado para poder arreglarlo, porque es arreglar el trabajo en lo echado a perder. Pero para arreglar el trabajo en lo echado a perder, hay unas expresiones en la versión tradicional que nos remiten a que nos vayamos a 3 días antes del momento actual. Es decir, ahora mismo estamos en la decadencia porque la muralla de Ávila de nuestra... Bueno, esperemos que las murallas de Ávila se sostengan todavía otros 1000 años más por lo menos. Bien, pero supongamos que la muralla se viene abajo, que es nuestro caso, se nos está viniendo abajo. Analiza, vete, retrotráete. ¿A cuándo empezaste a notar los primeros desmoronamientos de la muralla? Y en función de por qué se te está desmenuzando. Es decir, vete hacia atrás, analiza desde cuándo empiezas a tomar los síntomas de que tu negocio, tu proyecto ha empezado a decaer, mete un corrector adecuado y vigila esa corrección, porque como ya has errado una vez por indolencia, esto no lo digo yo, lo dice el hexagrama. El hexagrama dice que el trabajo se ha echado a perder porque uno ha permitido indolentemente que se vayan metiendo pequeñas debilidades a las que uno ha dicho, eso no tiene importancia, no importa que se desmorone esto, no importa que se... Y has dejado indolentemente que pase el mal a mayores. Por tanto, tú vete a ver cuándo empezaste a dejar que se colaran, corrige esa actitud, mete los elementos correctores y como dice el Román Paladino de nuestras calles, la cabra tira al monte, vigila que no se te vaya a colar otra vez la debilidad. Es decir, la alusión que tiene el hexagrama de 18, que dice 3 días antes, 3 días después, te remite a que 3 días antes analices las causas de la descomposición y 3 días después de haber corregido las causas, que vigiles que no vuelvas a caer en lo mismo. Bien, pues con esto hemos visto las líneas que tienen como base a la primera. Cuando pasamos y la base, en lugar de ser la primera, es la segunda, es decir, aquella en la que uno tenía que tener un objetivo a medio o largo plazo, bien fijado, y ser consciente de que va a encontrarse impedimentos por el camino, vulgaridades que se le entrometen, tratando de dificultarte el camino, voluntario o involuntariamente, pero te vas a encontrar con opiniones que te desaniman, que te desvirtúan tu ánimo. Bien. También vas a encontrarte con gente que te dice, no, pues yo tiraría para este lado, y otros amigos tuyos te dicen que para el otro lado. Y tú vas a tener la capacidad de no ceder ni a las vulgaridades de las dificultades que te encuentras, ni a las tentaciones de los amigos que te tientan por la izquierda o por la derecha. Tú vas a andar resueltamente, sin querer hacer brillar demasiado tu ego, vas a someterte a un trabajo en la oscuridad, con ese proyecto en mente, sin perderlo, resueltamente. Esa es la línea básica que nos va a servir ahora y a la que vamos a añadir las mutaciones de las restantes. Cuando la segunda nos sale con la tercera, pues resulta que tenemos sobre la advertencia que ya nos ha dado la segunda, tenemos la tercera que dice, oye, que no hay ningún llano que nos diga ningún declive. Pero ciertamente nos anticipa el oráculo, por medio del duque de Zhou, y trascendiendo al duque de Zhou, lo trascendente, lo dice, yo te advierto, ningún llano que nos diga ningún declive. Todavía no está el declive, pero tienes que tener en cuenta el declive. Acércate a inspeccionar el asunto con mucha proximidad, para poder analizarlo en proximidad, en la inmediatez, pero también con previsión de futuro.
para que no te cojan de sorpresa los posibles reveses del tiempo, de la economía, lo atmosférico, la salud y la propia decadencia de tu ánimo en el desgaste de las circunstancias. Cuando mutan estas dos líneas, te llevan al hexagrama número 24, a la base del carácter. Es decir, vuelve sobre la base de tu carácter como si estuvieras en convalescencia para volver a fortalecer los principios básicos en los que debes basar. Bien, con estas dos líneas y este complementario nos vamos a la siguiente consulta. En la siguiente consulta hemos obtenido una mutación en la segunda línea y en la cuarta. La segunda, que acabamos de machacarla un poco, no la voy a repetir, ya sabéis, el no dejarnos confundir, el ir resueltamente a por nuestra finalidad, sin hacernos brillar demasiado, y en la cuarta, y además dice, ten la capacidad de saber condescender. Para hacerte grande, asume dentro de ti mismo la capacidad de saber condescender con sencillez, con sinceridad, hacia la persona o la ente en inmediato contacto, aquellos que son positivos, pero inferiores a tu nivel, pero condesciende, sin jactancia, y serás crecido. Cuando estés crecido, ten cuidado que este crecimiento no te vuelva arrogante. Cuanto más poder tienes, más cuidado debes tener de no pisar con tu sobrepoder a las criaturas que estén en lugares más desprotegidos. Cuando se produce esta mutación, estas dos mutaciones, nos lleva al hexagrama número 55, que es ya la propia denominación, habla. La plenitud. La plenitud es un hexagrama que tiene correlación con el 21, que es la mordedura tajante. La mordedura tajante sería el ordenamiento de un sistema previo, un ordenamiento jurídico, y el 55 cuando ese ordenamiento sirve para su aplicación inmediata. Cuando las cosas están debidamente estudiadas, cuando las sentencias están claras en el interior, lo propio es no demorar el destino de las criaturas ni el de uno mismo, y entonces la plenitud significa que cuando las cosas estén claras dentro, en lo exterior tengan una aplicación inmediata. Por tanto, el 55 es un hexagrama de aplicación de justicia cuando las cosas están claras en el interior. Si de este contexto de elementos conceptuales lo sobrellevamos sobre las líneas segunda y cuarta, pues la aplicación debe ser inmediata y clara después de haber crecido con la cuarta línea, es decir, sobre la segunda, y trabajar honorablemente y sin brillantez, sin querer ser demasiado brillante, pero sin dejarnos desviar. Y cuando a eso hemos unido una capacidad de condescender para crecer nuestra energía, pues daos cuenta la importancia de llevar las cuestiones a efecto práctico de manera en el interior clara y en el exterior inmediata, y ambas con total sentido de la justicia. Bien, pues esto es para las líneas segunda y quinta. Perdón, para la segunda y cuarta. Cuando tenemos la segunda y quinta, con la segunda ya la hemos repetido, ¿no? Posición larga, aguante y no inclinación ni izquierda ni derecha. La quinta, saber ceder. Sí, eres un gran personaje, pero tu proyecto tiene que seguir adelante, va a seguir adelante. Pero todo no es siempre progreso en el sentido habitual de la sociedad de hoy, que siempre quiere mejorar de manera inmediata. No,
El campesino cuando siembra, en principio, se gasta su dinero en semillas y emplea su trabajo en sembrar. Y luego el año que viene o a lo largo del año obtendrá la cosecha. Pero en principio lo que le espera es una ascensión hacia abajo. Pues igual cuando tú en una situación superior tienes que hacer una renovación interior. Primero cedes hacia abajo, luego sabes esperar y con ello, cuando has unido ambas, estás en el máximo límite extensible de la paz, que está representado por el hexagrama número 63. El hexagrama número 63 es complementario de la producción de la mutabilidad de estas dos líneas, la segunda y la quinta. Es decir, después de que tú te has empeñado por el norte de tu proyecto, después de que tú has sabido ceder y esperar, ahora mismo has hecho todo lo posible, todo lo que estaba en tu mano por extender la paz. Ahora lo que debes esperar es que esa paz se conserve, pero no queriendo añadir más, sino preocupándote porque se mantenga en ese orden establecido. Ya no es posible añadir más mejoras. Ahora mismo se trata de que aquello que uno ha logrado no vaya a decaer por decadencia de uno, por dejadez o por bueno, ya lo he hecho todo. Ahora me he hecho a dormir. No. Bien. Cuando, por último, quiero decir, por último, en relación a la segunda mutación, tenemos también, junto a la segunda a la sexta, pues tenemos que inevitablemente, por muy esforzada que sea esta criatura, la decadencia va a llegar inevitablemente y que ha llegado el momento de no poder tener que luchar contra lo que va a decaer, sino de reciclar las energías, de empezar un nuevo proyecto, de tratar de ver qué se hace con los elementos con los que se puede contar para poder reciclar un proyecto nuevo. Bien, ahora mismo, mutando las dos líneas, lo que tenemos es la posibilidad de hacer pequeñas cosas de carácter ornamental, porque el complementario es el 22, la bella forma. La bella forma tiene un papel muy importante. Daos cuenta, por ejemplo, cuando miramos un paisaje, no solo hay árboles que nos pueden servir de alimento o para construir nuestras casas o nuestros muebles, sino que tienen un valor estético en la naturaleza, ¿no? Cuando miramos el cielo, no solo guía las estaciones y permite las órbitas y el equilibrio de la vida en la Tierra, sino que tiene una belleza que nos impacta también en lo estético, ¿no? Entonces, el hexagrama número 22 como complementario de estas dos líneas, la segunda y la sexta, pues que nos hablan como de un fin de ciclo en el que podemos hacer pequeñas cosas porque no sea, pero no podemos no debemos tener aspiraciones grandes. Con el mero formato de la belleza no debemos. La belleza es un ornamento y sirve para acabar bien las cosas, pero por sí misma no es lo fundamental, no es lo sustancial. Como yo me vista o como yo me presente a los demás, no es lo sustancial. Es accesorio, es pequeñas cosas, es importante, pero dentro de esa relativa afección. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería una respuesta de la que debemos retraer los elementos para introyectarlos en nuestra perspectiva de la consulta. Cuando ahora cambiamos de patrón básico, quiero decir que ahora la primera línea de mutación es la tercera.
Y la tercera línea, recuerdo, es aquella de la advertencia. Oye, estás en un llano. Con esto no quiero atemorizarte, pero es un llano y no hay un llano al que no siga un declive. Aprovecha las circunstancias todavía. Vete a estar encima de la cuestión, inspecciona, que es el complementario de esta línea, de la tercera, acércate para inspeccionar y para poder prever de antemano los posibles signos de la decadencia antes de que se presenten, y con lo cual la paliarás un poco. Y la cuarta línea, que dice, aprende a condescender sin jactancia. Y con ello vas a fortalecer un poco todavía esta línea tuya en la que estás. Bien, pero te dice, emprendimientos no. El complementario de la línea tercera y cuarta es el 54. Y el 54, vamos a aliviar el contexto, es subordinación de los deseos del corazón a lo establecido en la comunidad en la que vive, al orden establecido en la comunidad. Tu corazón podrá tener las apetencias que sean y serán naturales y respetables, pero siempre van a deber estar subordinadas lo que tú quieras hacer al orden establecido en la sociedad en la que vive. Por tanto, emprendimientos desde la perspectiva del corazón, no. Entonces, con estas dos líneas nos están advirtiendo de que no hay ningún llano al que no siga ningún declive, de que debemos hacer una sesión hacia abajo sin jactancia y no emprender, porque es una cuestión que responde al deseo del corazón, pero que debe estar subordinada al orden estructural de la sociedad organizada en la que vivimos. Esta sería una posible respuesta para la línea tercera y cuarta. Cuando las que mutan son la tercera y quinta, es decir, la tercera ya la hemos visto, no hay ningún llano al que no siga un declive, ciertamente todavía no estás en el declive, no que esto no te eche el ánimo abajo, pero sí que te sirva de advertencia para que inspecciones muy de cerca y con capacidad de previsión qué va a ser de tu proyecto. Con la quinta te dice, debes también saber hacer cesión para que en el futuro las cosas no decaigan con demasiada premura y no debes estar tú muy inquieto por obtener grandes logros de manera inmediata. Cuando mutan las dos líneas, el hexagrama complementario que se produce es el 60. Y el 60 nos dice, o nos complementa esta serie de dictámenes, nos dice que en la naturaleza, en la vida, en la existencia, en el universo, todo tiene su debida proporción. De la misma manera que nosotros tenemos nuestros días contados, nuestra estatura y nuestras proporciones heredadas y nuestra lengua materna y la capacidad de versatilidad que nos haya dado la propia naturaleza, ¿sí? Uno un idioma, otro hasta 7, pero bien, entre 1, 7 o 15, pero una cantidad limitada de días, una cantidad limitada de estatura, una cantidad limitada de capacidad de lo que sea. La naturaleza siempre tiene un baremo justo para cada cosa. Entonces, y la virtud consiste en saber atenerse a que no quedemos cortos en la satisfacción de nuestra necesidad, pero que tampoco seamos excesivos y pretendamos demasiado. De manera que el complementario es una invitación a que analicemos las proporciones adecuadas en relación con las líneas que nos han mutado y a lo que hayamos consultado, que sepamos evaluar la virtud, dónde está la virtud en aquello que pretendemos.
¿De acuerdo? Pues eso sería una posible. De ahí debemos extraer una respuesta para la línea tercera y quinta. Cuando es la tercera y la sexta, pues aquí tenemos, en la tercera tenemos aquella advertencia de que no todo el monte es orégano, de que vamos a llegar a un declive, que es cierto que no está todavía, pero eso nos lo decía en la tercera. En la sexta nos está diciendo que el declive ya es inevitable y que aquello se nos va a caer encima, que más vale que nos predispongamos a hacer un reciclaje de nuestro proyecto. Advertido por esas dos líneas, tercera y sexta, que ya el declive es inevitable y no debemos luchar contra él, el complementario deviene de la siguiente manera. El 41, pues en un control de los propios deseos y de las propias pasiones para tener un mejor gobierno de nuestra situación. Esto está hablando directamente a nuestro ánimo y a nuestros hábitos. La línea tercera te había dicho, mira, no hay ningún llano que nos diga un declive. Y la sexta te ha dicho, pero el declive está aquí ya. ¿Vale? Recicla. Como en nuestro interior seguramente va a haber una resistencia, pues el 41 te dice, la manera de afrontar esto adecuadamente es controlando tus deseos y tus caprichos para tener un mejor gobierno de la situación. Bien, pues con esto terminamos también la mutación básica de la tercera línea. Cuando en la siguiente tanda de preguntas, la que tenemos como mutación básica es la cuarta, aquella de la condescendencia, es decir, en función de que sabemos condescender sin jactancia, nos convertimos nuestro proyecto en algo más grande que a la vez nos exige ser más cuidadosos con el empleo de nuestras energías y de nuestras potencias. Y la quinta, que nos dice, oye, no solo condesciende y te harás más grande y deberás ser más sensible, sino que también deberás saber ser una persona de orden estratégico. Saber no solo ceder hacia abajo, condescendiendo sin jactancia y sabiendo esperar resultados, sino que con el complementario total, el 43, dice, debes desalojar de ti, de tu interior, toda debilidad. El 43 nos habla de una debilidad que soterradamente se nos ha colocado arriba, que es capaz de camuflarse, pero que puede gobernar y echar a perder nuestras acciones. De hecho, el texto del 43 dice que conforme a la verdad debiéramos estar advertidos de que se puede producir, si no tomamos una resolución contra la debilidad que nos gobierna, en que va a haber un desbordamiento y que va a llevarse al traste nuestro proyecto, que lo debemos terminar por saber gobernar esa debilidad y que debe ser relativamente fácil, porque tenemos 5 líneas yang que están entrando desde abajo y hay una única línea yin que está arriba. Pero cuidado, el hecho de que haya 5 yang no quiere decir que la yin se vaya a ir fácilmente, porque somos capaces hasta de disimular de embellecer nuestros propios defectos, vendiéndola como virtudes. Ah, no, yo eso lo controlo, eso no es un problema para mí, no, no. Tampoco debemos combatirlo con la violencia, sino que debemos tomar una alternativa en un sentido positivo para no estar combatiendo con el defecto continuamente. Esa para la cuarta y quinta. Y cuando es la cuarta y la sexta, pues debemos unir a la condescendencia la capacidad de saber atenernos al momento crucial de que nuestro proyecto se hunde
y que lo que debemos hacer es utilizar nuestra energía todavía disponible en meternos en un proyecto de reciclación de lo que pretendemos. Con la mutación de la línea cuarta y sexta, nos lleva el hexagrama número 14, a la posesión de lo grande. Es decir, si la cuarta nos dice, aprende a condescender sin jactancia, ¿de acuerdo? Y con ello va a salir crecido. La sexta nos dice, no te opongas al declive necesario del ciclo que acaba de concluir. Recicla. Es una gran responsabilidad en función a una gran posesión que es posible que pueda llevar a cabo, pero con un compromiso del orden en el que hemos hablado, de saber condescender y de saber reciclar tus energías todavía útiles en un compromiso de gran posesión. Bien, pues esto para la cuarta y la sexta. Y cuando por último cambiamos la mutación básica a la quinta línea, aquella en la que debemos saber hacer excepción con vista estratégica a un futuro que necesariamente pasa por hacer excepción y por saber esperar. Y luego por la sexta, por saber aceptar y saber reciclar. Cuando se unen ambas líneas, el complementario total es el 9. Daos cuenta que la exigencia es importante. La quinta es saber, y daos cuenta más para personas de nuestra cultura, que todo tipo de progreso lo ciframos siempre en la inmediatez. Y te está diciendo, tienes que saber condescender y ceder. Vale, eso en principio. Y luego viene lo más gordo. Condescender y ceder. Pero es que la montaña, no obstante, es decir, aprende a ceder y condescender, porque la montaña inevitablemente se viene. Prepárate a saber reciclar, pero todavía además hay una exigencia más. Vas a tener que trabajar sobre tu carácter refinándolo, porque el resultado final no es que vayas a ver productos de manera inmediata, sino que están a largo plazo. Y para ello vas a tener que lidiar con tu propio carácter, reciclándolo a las nuevas condiciones que te depare el futuro cuando ello se tenga que presentar. Bien, pues con esto terminamos nuestra clase de hoy.